Obviamente el cubrebocas no salvó un solo caso, está demostrado. Se hicieron muchas cosas, mucha gente se benefició, mucha gente quebró, mucha gente se fue a la bancarrota. ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se pudo haber hecho mejor? Y sobre todo yo quiero empujar mucho un término que he venido desde hace tiempo mencionando en muchas de mis entrevistas, que es la biopolítica, donde la clase política y la sociedad nos encontremos en un punto medio y que podamos invitar a los expertos a tomar las mejores decisiones del nuevo quehacer político que estoy seguro que será en el futuro próximo, el hecho de la biopolítica, donde pongamos por encima de todo a la salud, por encima del petróleo, del oro y de la plata. Me voy a adelantar porque hay un video, estoy con muchas personalidades que ustedes conocen, donde tuve la oportunidad de tratar temas de salud, el presidente Juan Carlos Varela de Panamá, el gran Pepe Mujica, en entrevistas en Newsmax, con el gobernador de New Jersey, Chris Christie, con el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, en pláticas de salud, obviamente con el doctor McCullough, en Washington, en la Casa Blanca, dando conferencias en la Casa Blanca en materia de salud y migración, con Ted Cruz, en Jordania con gente del Ministerio de Salud, buscando soluciones. Obviamente con mi amigo Bill Richardson, ex gobernador de Nuevo México, con la nueva gobernadora Michelle Lujan Grisham, con Bill Lee, el gobernador de Tennessee, todos grandes amigos, obviamente en una conferencia que di en el Capitolio con Roberta Jacobson, mi gran amigo y mentor, uno de los mejores inmunólogos del mundo que falleció el año pasado, el doctor Lyndon Mansfield, el secretario Fry de Oklahoma, secretario de Salud, el secretario de Salud de Nuevo México, mi amigo David Scrase, el senador Ben Ray Luján de Nuevo México, senador de Texas, Ted Cruz, Lou Correa, que es un gran amigo de este Senado, y mi amigo Mark E. Green, doctor, médico de Tennessee, la secretaria del Interior, Deborah Haaland, con grandes personalidades de diferentes países, hablando de vacunas, hablando de salud, promoviendo soluciones. Y por supuesto dirán, ¿pero qué hizo usted, doctor? Es muy fácil hablar de manera retrospectiva. Al inicio de la pandemia me junté con el subsecretario de Salud en una charla así, prácticamente que me lo encontré, hablé con él y le propuse algunas cosas. Quisiera que veamos rápido este video. My name's Dr. Asim Malhotra, consultant cardiologist from the UK. I have been doing research understanding the benefits and harms of the COVID mRNA vaccines, and I can tell you without a shadow of a doubt, based upon the highest quality level of evidence, the harms outweigh the benefits. This vaccine needs to be stopped immediately, and it likely should never have been approved in the first place because of system failures, where we have big, powerful corporations having too much control over the regulators, over academic institutions, and over politicians. I therefore warmly applaud Dr. Alejandro for being a brave voice in speaking to Mexican senators in the Mexican Senate to call for these shots to be stopped immediately. Dr. Diaz, thank you so much for your incredible courage in coming out, pointing out the hazards and extreme dangers of this experimental so-called COVID-19 vaccinations. As you know, I am an experienced obstetrician, gynecologist, and board-certified maternal fetal medicine physician, and I've studied and published extensively on this topic over the last 3 years. Currently, our data show extreme hazards in pregnancy with a 57-fold increase in miscarriage, a 38-fold increase in fetal death, and 15 other major pregnancy complications breaching the usual safety signal put out by the United States FDA and CDC. Thank you for your courage, Dr. Diaz. I'm Dr. Peter McCullough. I give my full support to Dr. Alejandro Diaz. He's doing a wonderful job in public health messaging regarding SARS-CoV-2 outbreak, COVID-19, the illness, as well as the fair, balanced review on the safety and efficacy of the COVID-19 vaccines. Dr. Diaz has been a wonderful gift to America, Mexico, and all of Latin America.
as he helps us bring pandemic truth to the population and helps in closing the crisis for all so we can return to normal. So again, Dr. Peter McCullough, my full support for Dr. Alex Diaz. Thank you. Alex, this is your friend, General Mike Flynn, and I just want to say thank you for being such a champion and for all your terrific and demonstrated courage during the pandemic, and to expose the truth to not only to communities but also to the world. And I know that you have another challenging time coming up, but I just want to say thanks for all that you're doing. Thanks for being a friend, and thanks for standing firm for all of us, really, and particularly the people of the United States of America and the people of Mexico. So God bless you, my friend. God bless America. Thank you. No quisiera terminar esta plática, esta charla, sin antes, una vez más, agradecerle al senador de la República, Rafael Espino de la Peña, por esta convocatoria extraordinaria, poder reunir a los grandes expertos como el doctor Robert Malone y Steve Kirch. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Este es un mensaje de esperanza. No todo está perdido. Hagamos biopolítica. Unámonos. Seamos un mejor país, una mejor sociedad, un mejor mundo. Todos podemos lograrlo. Es cuestión de ponernos de acuerdo. Somos mucho más cercanos que distantes. En política, en diplomacia, en deportes, en religión. Podremos tener nuestras diferencias. Cada quien es libre de pensar lo que quiera, pero hay una sola agenda que es común para toda la humanidad, una sola, y ahí estoy seguro que todos estaremos de acuerdo, y me refiero precisamente a la salud. Aplaudo al senador de la República, Rafael Espino, por esta oportunidad y que juntos hagamos biopolítica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora continuamos con la intervención del doctor Steve Kirch. Bueno, un aplauso, por favor, para el señor. Thank you. So I'm going to start off with a question. How many people think that the COVID vaccines ¿Cuánta gente piensa que la vacuna de COVID, los beneficios son más grandes que los riesgos? Levante la mano quien piense que los beneficios son más altos que los riesgos. Ahora, ¿cuánta gente no está segura? Levante la mano, por favor. ¿Y cuánta gente piensa que los riesgos están por encima de los beneficios para las vacunas de COVID? Es interesante. Probablemente no tenemos una representación, digamos, total de la población de México, pero sí tenemos una diversidad. Vamos a hablar acerca de el elefante, entre comillas, en el cuarto. Este elefante dice: estoy parado en medio del cuarto y desaparezco, nadie me ve. Bueno, yo he comenzado con compañías de más de $2 millones y cuando COVID vino, el FDA me dijeron y el CDC que era efectivo y les creí. Ese fue mi error. Yo voy a tratar de no repetirlo, pero encontré que mis amigos estaban lesionados o habían muerto después de tener la vacuna. Las cifras eran tan grandes que no podía ser llamado mala suerte. Así que dejé mi trabajo y me convertí en un periodista. 900 y tantos artículos de vacunas. Si se busca en Google, esta persona que está dispersando esta información
pues soy el primero y estoy orgulloso de ello. Hay puntos claves. Grandes errores se cometieron. Básicamente, todo lo que las autoridades de salud pública nos dijeron en Estados Unidos estaban mal. Y si hacías lo opuesto de lo que ellos te decían que hacer, hubiésemos estado mejor. Punto 1. Punto 2. Los tratamientos tempranos con el enfoque correcto a lo largo se completaron y fueron totalmente ignorados. El tercer punto es que la confianza en la comunidad médica, en el CDC, en la Organización Mundial de la Salud, fue mal ubicada. Estas gentes no deberíamos de haber confiado en estas gentes. 4. Las vacunas de COVID elevan el riesgo de morir debido a una magnitud de causas que aparecen en un año después de la última vacuna. Y esto es precisamente por qué es tan difícil para las gentes percatarse y ver lo que está sucediendo. Pero lo que tenemos acá, no lo duden, es el desastre más grande en la historia médica mundial. Si ustedes quieren hacer un cambio, lo más sencillo de hacer es escuchar a la gente que han sido estudiadas e ignorar a las gentes que han escuchado otras soluciones. Si se hiciera un mandato de transparencia en México, eso cambiaría el juego para todos los datos de salud pública. Que los datos de salud pública se tienen que mantener en secreto. ¿Por qué en Estados Unidos se mantiene bajo llave y no se despliega o no se abre, aunque sea selectivamente porque eso les conviene? ¿Por qué los datos no se hacen y se dan libremente? Hay que hacer responsables a los funcionarios de salud pública. En esta presentación yo voy a hacer un par de preguntas que ustedes deben de hacer las preguntas en foros globales, públicos, y ver cómo se pueden contestar estas preguntas. Vamos a hablar acerca de los datos, un par de diapositivas. Simplemente voy a señalar los puntos claves. Punto número 1. Mientras más le das la vacuna a la gente, más se infecta la gente. Esto no está sujeto a debate. La clínica de Cleveland es el hospital número 1 o número 2 en todo el mundo. Analizaron más de 50,000 de sus empleados al mismo tiempo y vieron qué sucedió. Mientras más vacunados estaban, más se podían infectar de una manera exhaustiva de COVID. Este estudio nunca va a ser publicado en una revista médica, porque ahora todo se hace con la narrativa, pero estos son los hechos. Mientras más se vacuna, más casos de COVID. Innegable. Segundo, mientras más se vacunan, más gente se muere de COVID. Es exactamente lo opuesto de lo que les dijeron. Y después es que mientras más vacunan, más gente se muere de todas las causas. De tal manera que todo lo que les dijeron es una mentira. Los datos de Gran Bretaña que acaban de salir, si lo analizan apropiadamente, pueden ustedes encontrar que por cada grupo etario que la vacuna aumenta el riesgo de muerte. Los datos de Medicare
Bueno, nunca sacaron los datos de Medicare de Estados Unidos. Son datos, digamos, que se consideran con la norma de oro. Y por primera vez, lo que se está mostrando es que el riesgo de muerte aumenta cada mes después de que se puso la vacuna sobre esta línea base. Y los datos que han surgido, pero desde el principio, interesante, el azul son todas las otras vacunas combinadas. El rojo es solamente de la vacuna COVID, el rojo. Se ve el problema de seguridad acá. Si la respuesta es no, pueden tener un trabajo con la CDC en el Departamento de Seguridad. Pero si ven un problema de seguridad acá, se tienen que preguntar a sí mismos, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Y hay únicamente 3 posibilidades. Fraude masivo, juego a nivel mundial en cada sistema que reporta eventos de esta índole, o es un sobreinforme, reportaje en relación a la vacuna COVID a nivel mundial en cada sistema que reporta situaciones adversas en todo el mundo. ¿O es la vacuna más débil en la historia humana? Solo hay evidencia del número 3. Y por esta razón, nadie en el mundo en general me va a poder debatir en este tema, este último punto. Y entonces me llaman el que, bueno, puedo lanzar la información porque, bueno, no quieren debatir. El gobierno de Gran Bretaña tiene una publicación oficial que únicamente 9 personas han muerto de la vacuna COVID en todo el Reino Unido en 2021. ¿Cuánta gente puede pensar y creer eso? Bueno, ahora, la literatura revisada previamente dice lo opuesto. Esta es una ponencia de Mark Skidmore y su conclusión es que 278,000 personas murieron en 2021, y él considera que una cifra mucho mayor murió 2022 debido a la vacuna de COVID. Esto es en la literatura médica previamente revisada. Y la objeción que surgió, que él no dio una biografía completa de uno de las gentes que ayudó con fondos para su estudio. Trataron de atacar la ponencia basada en temas que no tenían nada que ver con la conclusión, para poder evitar la vergüenza de lo que habían dicho. Así que las cifras de Mark Skidmore son las mismas cifras que se pueden prevenir del sistema en sí, casi de una manera exacta. Así que alguien les está mintiendo. ¿A quién y en quién confían? ¿Confían en los datos o, en su defecto, permiten que el gobierno esconda los datos y confían en las autoridades médicas que no les van a mostrar los datos? ¿En quién pueden confiar? ¿En quién van a confiar? ¿La realidad actual o lo que la gente les dice acerca de eso? Y que no les va a mostrar los datos. Hay gente que está muy confundida. La respuesta es sencilla. Confíen en la gente que quieren debatir. Robert Malone y mi persona, el doctor Díaz, hemos tratado de sostener un debate y nadie se presenta.
¿Eso qué les indica? ¿Qué les indica? Por algunas preguntas no importa a quien le pregunte. Por ejemplo, para, digamos, reglas de la vacuna, pregunte si la vacuna del COVID es segura y efectiva. Y la respuesta es sí, sí, está bien. Si quieres estar protegido, póngase la vacuna. Hay ciertos mandatos y órdenes. Si no, bueno, ¿para qué estamos preguntando sobre algo que ni funciona? Así que en algunas cosas no importa quién escuche, la respuesta es la misma, pero para otras hay una diferencia. Aquí hay una lista de preguntas que pueden hacer. Estos son iniciadores de la conversación. Les hacen la pregunta a sus senadores, a las autoridades de salud pública, a la prensa y a los funcionarios oficiales de comunicación. ¿Por qué los datos de la muerte y la vacuna, los registros de la vacuna con los registros de muerte y mezclarlos en una base de datos y tener un registro, como lo hice en Estados Unidos de América? ¿Y por qué ningún gobierno en el mundo lo está haciendo? ¿Por qué esta información mal está mostrando estos datos? Y porque los gobiernos no dan la información pertinente. ¿Están tratando de esconder algo? Quizá, si funciona tan bien, ¿por qué los que hacen las vacunas no instan a los gobernantes a publicar los datos? Ustedes se imaginan que ningún fabricante en todo el mundo esté instando a que aparezcan los datos de la muerte en relación a la vacuna. ¿Por qué consideran esto? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué ninguna autoridad gubernamental está listo para debatir con científicos de óptima y alta calidad? Esta es una imagen en Canadá en donde tres científicos de lo mejor rentaron a la comunidad de Canadá y nadie apareció del otro lado. ¿Por qué? Por primera vez en la historia es necesario tener, digamos, un análisis de los doctores que se oponen a sus puntos de vista. ¿Qué sucede con la Casa Blanca en Estados Unidos? Ahora tiene una lista que está censurando. ¿Y por qué no estoy allí? Bueno, porque necesitan tener compañías de alta tecnología, porque están censurando a los doctores ellos, porque el gobierno no puede hacerlo legalmente. Los 650,000 datos reportados en un sistema, digamos, de verdad, y nadie debatió nada. Ofrecí $1 millón a los miembros del comité de CDC que se sentaran conmigo 4 horas para tener un periodo de preguntas y respuestas. $1 millón. $1 millón por 4 horas de su tiempo. ¿Saben cuánta gente respondió a mi oferta en una sesión grabada para contestar estas preguntas? Cero. Nadie contestó ni quiso participar, porque el CDC ignoró el protocolo. 15,000 pacientes han sido tratados con este protocolo sin hospitalización y muerte. Quizá eso tiene que ver con el hecho de que fueron ignorados. ¿Por qué la realidad de todas estas muertes repentinas que vemos y que se reportan en la prensa diariamente encajan
con la retórica de segura, efectiva, nadie muere. ¿Cómo estamos viendo estos cisnes negros, entre comillas? Y un evento de un cisne negro nunca se ve. Debimos de ver cisnes blancos. ¿Por qué de repente vemos cisnes negros? Sí. Entonces, como un neurólogo del Silicon Valley tiene 20,000 pacientes, ella nunca ha hecho un reporte adverso en los 11 años últimos. Este año tiene que hacer 1,000 y ella se dio porque era tan complicado. Así que ella no ha reportado y faltan cimientos. Nadie ha tratado de eliminar Ed Dodds o el libro de Robert Malone. Lo ignoran, porque dicen, es mala información. ¿Y por qué, si es así, están con tanto temor de ser evitados? Analizo los datos médicos con los datos de vacunación y veo que la vacuna está matando a la gente. ¿Cómo es posible que nadie en todo el mundo sea capaz de tomar esos mismos datos y mostrar lo opuesto? Estamos dudando, estamos viendo qué pasa. ¿Cómo una práctica de pacientes geriátricos van? Promedio, 11 personas murieron por año. Hay 1,000 pacientes geriátricos. Y en 2022 tenían 21 muertes en ese año. Y todos menos uno fue vacunado. Y tenían muertes de COVID en todo el periodo. Y las muertes de COVID eran proporcional al número de personas vacunadas en contra de COVID. En otras palabras, la vacuna no hizo la diferencia al evitar que la gente muriese por COVID. Doug McNally, un constructor famoso, arriesgó su vida. Él dijo, yo voy a ser el conejillo de Indias. Si muero, si tomo la vacuna, me pongo la vacuna y muero, significa que la vacuna está matando a la gente. Se tomó la vacuna y se murió una semana después. Y vean cómo se veía. Parecía un hombre que ya iba a morir. Básicamente, digamos, retó a la vacuna y perdió el juego, pero pagó con su vida. ¿Cómo puede ser que nadie puede nombrar una historia de éxito a nivel mundial? Por ejemplo, en las casas para ancianos. Cada hogar para ancianos o enfermos. No me hablaban, no les hablaba y no me devolvían la llamada. Les hablaba y no contestaban. Y cuando hice la investigación, encontré un lugar en Australia que hizo un video de todas las gentes que murieron. Tenían solamente como 100. 22 personas murieron en el año. 22 personas de 100 no se mueren en un año en una casa o un asilo. No 22. 2 quizá, no 22. Y tengo el video. Entonces, cuando hablé y les dije, ¿quieren hablar del video? Y créanlo o no, no me devolvieron la llamada. Y yo decía, ¿por qué? No podía descifrar por qué.
¿por qué Pfizer no ha dado los resultados de las pruebas clínicas en mujeres embarazadas? Y entonces, 2022, ¿por qué no hay resultados para este tipo de prueba? Y solo se limitó a esos 22 o 24 semanas de gestación. Una limitación rara cuando el CDC dice que es seguro para todos. ¿Por qué limitaban esto? ¿Y por qué no podemos ver los datos? ¿Por qué los datos están escondidos? Si es tan segura la vacuna, ¿por qué los datos están escondidos? Me pregunto yo. ¿Qué evidencia usó la CDC para decir que la vacuna era buena para mujeres embarazadas? Bueno, esto estaba en relación a datos importantes que CDC ignoró. He trabajado el estudio de Pfizer de 3 etapas para poder justificar las vacunas. Chistoso es que hay muchas exclusiones en relación a la vacuna y al estudio de placebo. ¿Qué significa? Había un estudio ciego, aleatorio, randomizado, y es imposible virtualmente el tener 309 exclusiones versus 60. Nunca explicaron cómo eso podría ser posible. Nadie contestó, nadie preguntó, excepto yo. Y me ignoraron por alguna razón. No puedo descifrar por qué la FDA no investigó estos alegatos de fraude de Jackson. Cuando Jackson se quejó de fraude, en menos de 24 horas la corrieron, la despidieron de su trabajo haciendo pruebas clínicas para Pfizer. ¿Cómo pueden quejarse con la FDA y decir que la compañía hizo esto y en 24 horas la corrieron? Colusión entre la FDA y la compañía de fármacos, y si no, es la gran coincidencia. Mary DeGary participó en un estudio de Pfizer de muchachos de 12 y 16 años. En menos de 24 horas después de que le pusieron la vacuna, estaba sana y no podía caminar, y ahora está parapléjica. Tiene que comer con un tubo de alimentación. 12 años, su vida se arruinó. Y ni siquiera una tarjeta de aliviate de Pfizer. Nadie de la FDA o los CDC investigaron su caso. Nadie la llamó, aunque la cabeza de la FDA prometió que iba a haber una investigación. No hubo investigación y esta incidencia desapareció y a nadie le importó. Y la prensa no escribe nada al respecto. ¿Por qué chicas de 15 años tienen ataques cardíacos sobre bases regulares? Fui a una oficina en Texas. Han hecho esos estudios de 78. Antes de que salieran las vacunas, nunca había casos de muchachos de 15 años con ataques al miocardio. En 2022 tenían un caso a la semana durante 3 semanas continuas. Era fuera de lo común. ¿Cómo se explica todo esto? ¿Cómo esta muerte prenatal puede ocurrir más de 20 veces después de que sale la vacuna? Esta es muerte perinatal.
más o menos 5 o 6 por miles embarazos. 5 de ellos mueren. El índice es estable. 3 años, 2017 a 2019. Datos muy estables. Como con un factor de 20. Nadie dice nada, nadie habla nada. La CDC no dice nada. Tuve que averiguar en una funeraria y esta es una de las funerarias que estudian esto. Porque hay 5 veces más pilotos de Southwest Airlines muriendo por año. Vean ustedes, una muerte acá, 5 o más por año pilotos de Southwest. Y ahora ya pasa cada mes, después de que salió la vacuna. Nadie quiere ver esto. ¿Y por qué la compañía Southwest Airlines ya no dice qué gente ha muerto? En el momento que las cifras están mal, dejan de hablar del asunto. ¿Por qué no? Hay una situación. La muerte entre los trabajadores en Escocia. Información solicitada. Todas las muertes de COVID son 4.345. ¿Cómo puede ser una emergencia? Nos están mintiendo. Mi favorita. Todos estos casos, estos pilotos están muriendo en el aire o tienen un infarto al miocardio, un ataque al corazón al aterrizar. Hay incidentes para pilotos, para las azafatas. Así que yo le hablé a Bradley Mintz, contestó, error de él. Y me dice, ¿por qué están investigando y por qué no les hablan a los pilotos? Dice, no, ningún comentario. No hay comentarios. No hay comentarios. ¿Por qué están investigando esta incidencia en pilotos? No hay comentario alguno. Bueno, dije, ¿qué está pasando? Por ejemplo, el comité que tiene que ver con prácticas de inmunización. El profesor Grace Lee de Standa vivía a 10 minutos de mi casa y después de fallar y no podía yo obtener su atención por todos medios, fui a su casa, toqué la puerta, no contestó. 20 minutos. Y dice, si quieres ver al ministro de Israelí en cuanto a salud, bueno, no le dicen a nadie, pero tengo una copia. Se le mandó a alguien. ¿Quieres ver si este reporte fue hecho por la Comisión de Seguridad? Y entonces les habló a la policía que me detuvieran. No hicieron nada malo, entonces escribieron una nota. Entonces pidieron, quieren ver los datos y tenía mi nombre. Lo que tenía que hacer era llamar. Ella podría mostrar estos datos y podía comprobar que estaba mal. Y escogió no hacer, mejor habló a la policía, no quiso ver mis datos. ¿Por qué un científico no quiere ver datos de seguridad? Mike Koldorf es un epidemiólogo de la Universidad de Harvard, muy conocido. Él dijo, yo no sé, exacto, no sé. No hay razón.
por la cual no quieran ver estos datos de seguridad, a menos que sepan que como son malos y tienen que ser responsables, no quieren hablar. Porque la vacuna no funciona. Y, Dios mío, y esto, ¿cómo podemos asegurar que las muertes cardíacas se deben a tuvieron la vacuna? El placebo no tenía nada y eso estaba incluido en una serie de datos que nadie lee. Y después, bueno, no fue causado por la vacuna la muerte de estos individuos. ¿Por qué no vemos las diapositivas de histopatología en las autopsias de estas gentes que probaron que murieron no por la vacuna? ¿Por qué no lo puedo ver? Porque cuando lo pregunto a Pfizer me dejan de hablar. No puedo descifrar. Pfizer, ¿cómo saben esto? Yo no sé. Y nadie en el mundo les está haciendo la pregunta. Y debemos de contestarla, saber la respuesta. ¿Y por qué estas muertes ocurren solamente en las gentes que se vacunaron? Debe de haber algo en común. Solo sucede a gente vacunada. ¿Qué tienen en común? ¿Pueden adivinarlo? No, porque hay un solo patólogo en Estados Unidos haciendo autopsias causadas por COVID-1 y lo hace en ciertos momentos porque da conferencias. Y entonces era la vacuna la que provocó la muerte. Qué raro. ¿Y cómo podemos resolver las diferencias si las autoridades se rehúsan a tener un debate, se rehúsan a contestar preguntas? Preguntas sencillas. Nada más quiero una respuesta. No hay ni debate. Esto, por ejemplo, un profesor, René Persaud, un profesor famoso, un profesor que trabaja, científicos que expresan opiniones diferentes a lo positivo de la vacuna deben de ser escuchados. ¿Cómo pueden poner la vacuna a niños en todo el mundo? La muerte por COVID es 1 en 1 millón si eres un niño. No encuentro un niño que se murió de COVID estando sano, ¿no? Así que es 1 en 1 millón. Si das la vacuna, tienes que probar que la vacuna mata muchos más, en 10,000 niños. ¿A dónde se realizó la prueba? En niños, para asegurar la seguridad, valga la redundancia, y que no los dañara. Nunca he podido encontrar una criatura sana que muera de COVID. ¿Alguien ha encontrado a un niño sano que se muera de COVID? ¿Y por qué estamos recomendando que se les ponga la vacuna? Es una locura. No puedo descifrar 760 señales disparadas en el sistema humano y la CDC no dijo nada. Descubrimos esto por la libertad de información. 707 gentes. Y la señal en cuanto a muerte se disparó en menos de un mes y la CDC no dijo nada, no dice nada de esta señal de seguridad. Ellos deben de saber que esta señal se ha disparado. Nadie dice nada. Nadie cuestiona a los científicos después de todo eso. ¿Cómo se desarrolló esta regla? Paul, no hay ciencia. Otras gentes dicen un pie, 9, 12. Nosotros pensamos que 6 funciona mejor
Y así lo hicimos. Cuando ven estos puntos, 6 pies, no hay ciencia, no hay nada de ciencia, de investigación. Y un factor masivo, ¿cómo explican que cada prueba randomizada no tenía efecto? Y el estudio Coughlin que acaba de salir, que había muy poco efecto, porque sin efecto no podrían tener nada cubierto, así tienen que decir algo. Algo es nada. Esto es como tratar, digamos, de tener un mosquito con algo amistoso. Hay que pensar acerca de las habilidades. ¿Quién va a ser el primero de señalar? No era nuestra culpa. Nosotros le hicimos caso a la CDC, porque nadie puede contestar estas preguntas. Pfizer fue invitado acá para obtener respuestas. ¿Por qué no quisieron asistir? Si yo fuese el director de CDC, los hubiera invitado. Bueno, pero no quieren ver. Mienten de todo. Vacunas, mascarillas, distancia social, etcétera. Tratamientos no funcionaron. Los tratamientos tempranos fue lo que funcionó. Tenemos que decir a la gente de los protocolos, no tenemos que hacer nada. Hubiésemos ahorrado vidas y no habría más pandemia. Se deben de terminar las vacunas, hablar con transparencia, con verdad y analizar los datos. Pero por favor, hagan los datos libres en un foro público y la gente debe de contestar. Escuchen a la gente, ustedes tienen el poder acá de cambiar todo. Por favor, liberen datos en relación a la puesta de vacuna y a la muerte. La gente se puso la vacuna y vieron cuánta gente murió. No se necesita información de primera clase, pero hay que hacer público esto. Yo nunca escuché problemas de privacidad. Nadie dijo que su privacidad se estaba violando. Yo no sé por qué quieren hacer estos datos públicos. Posiblemente debemos de tener miedo de la verdad. Creo que sí. Y muchas gracias por escucharme. Para seguir con la presentación del Dr. Robert Malone, para que vayan al baño, tomen agua o lo que quieran. Gracias.